Bueno, un placer realmente recibir a César Litvin, tributarista. César, ¿cómo andas? Buen día. Bienvenido. Hola, un gusto en saludar a toda la audiencia. Nuevamente tengo el honor de estar invitado a este muy buen programa, y seguramente hay mucho para hablar también. Nos enaltece, César, toda tu sapiencia en la materia. Es justo en momentos, César, en los cuales nos volvemos a encontrar, ¿no? En este laberinto sin salida eterno de déjà vu de la Argentina, eh, dando los mismos pasos que ya sabemos que nos van a llevar a una encerrona. A propósito de lo que ocurre en estos momentos, ¿no? Con las exportaciones de carne vacuna. Lo decíamos recién, menos ingreso de divisas que le faltan al país. Y en forma simultánea estamos viendo en los últimos días, ya con pruebas concretas, eh, una vez más, ¿no? La única política económica de planificación para el corto, el mediano y el largo plazo que tiene el país en las últimas décadas, tiene que ver esta creatividad con la generación de nuevos impuestos. Se habla por estas horas, César, hay proyectos que tienen que ver con retocar siempre al alza algunos gravámenes totalmente distorsivos y dañinos que ya están vigentes. Eh, ¿Qué impresión te Sí, merece todo este tipo de políticas, en definitiva, que suman más todavía, ¿no?, a la presión tributaria que ya tenemos? sí, primero quiero dar un párrafo porque no podemos escapar un análisis a esta medida del cierre de las exportaciones. Yo creo que es una mala praxis, es como aplicar un medicamento, de esos medicamentos que tienen efectos nocivos y que los efectos nocivos son peores que curar la enfermedad por el cual se medica. Acá hay una enfermedad que es la inflación, pero la inflación no tiene que ver con la exportación de carne. Acá tiene que ver con múltiples factores, donde la madre de todos los factores es el déficit fiscal. Y no hay voluntad de reducir ese déficit fiscal del lado del gasto público, que es lo que desbalancea absolutamente todas las finanzas públicas. Entonces, desde el punto de vista del cierre de las exportaciones para la carne, es una mala praxis teniendo en cuenta que vamos a perder mercados, teniendo en cuenta que vamos a perder divisas, teniendo en cuenta que vamos a descapitalizarnos en las cabezas de ganado, teniendo en cuenta que además ya se ha probado varias veces esta receta y ha sido un notable fracaso. Y el párrafo que quiero decir es, la Argentina está endeudada, no tiene crédito, el Banco Central tiene reservas anoréxicas y necesitamos divisas. Y la fórmula que se ha obtenido para tratar de evitar un índice de inflación más alto de lo que se viene, apostando o apuntando al sector cárnico, es justamente un tiro en el pie para el país, porque necesitamos divisas y necesitamos promover exportaciones, no solamente de carne, sino de todos los productos. ¿Y cuál es la política de exportación del gobierno? Castigar al exportador. ¿Cómo lo castigamos? De dos formas. Primero, con un tipo de cambio que no es el real. Y segundo, y donde en otros países no hay esta brecha. El que exporta en otro país tiene el mismo dólar parecido al billete. Y el segundo castigo al exportador son las retenciones a exportaciones, que son pocos países que lo aplican. Nuestros competidores, nuestros vecinos no tienen la retención de exportaciones, que es un impuesto, y donde en definitiva al exportador le llega muchísimo menos por los dos efectos. Tiene insumos que están dolarizados a un dólar más cercano al real y por el otro lado recibe un dólar, yo diría un dólar también anoréxico, teniendo en cuenta el pase de la retención de exportaciones, un impuesto totalmente distorsivo que afecta a nuestra competitividad, lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa. Ahora, yendo al tema impositivo, también es una mala praxis, porque se está tratando de generar mayor recaudación sin tener en cuenta un estudio que se hizo hace mucho en Estados Unidos, que es lo que se llama la curva de Laffer. La curva de Laffer demuestra
que no siempre un aumento de impuestos genera más recaudación. Podría ser en el cortísimo plazo, pero en el mediano y largo plazo un aumento de impuestos genera menor actividad económica, menor consumo. Ese menor consumo va a generar también menor inversión y menor empleo, y eso va a generar un círculo vicioso donde se traduce en más pobreza, más gasto público, y el círculo se cierra nuevamente con impuestos exorbitantes donde son impagables. El impuesto sobre los bienes personales, que ahora se quiere incrementar, por lo menos se está pensando, la realidad es que es un tema de características más políticas que económicas, porque no es un impuesto que mueve mucho el amperímetro de la recaudación. ¿Y por qué es más política? Porque, bueno, quiere atacar, yo diría, a las grandes fortunas o a las fortunas o a los capitales que incluso son productivos. ¿Sí? Bienes personales hasta el 2018 tenían una alícuota única del 0,25%. La Ley de Solidaridad de diciembre del 2019 incrementa bienes personales a una alícuota progresiva que empieza en el 0,5, el doble del 0,25. O sea, el que estaba pagando el 0,25 y apenas sobrepasaba el límite va a pagar el doble o ya paga el doble y llega hasta el 2,25. Es una exorbitancia para lo que es un impuesto patrimonial, impuestos patrimoniales que en el mundo no se usan. Son muy pocos los países que usan. Y aquellos que usan lo toman como patrimonio neto, o sea, activo menos pasivo. En Argentina se grava solo los bienes. Y ya empieza con un pecado original, bienes personales, al no considerar el pasivo. Porque si juntamos dos contribuyentes y medimos la capacidad económica, los dos tienen igual cantidad de activos, pero uno está endeudado y el otro no, van a pagar el mismo impuesto y tienen diferente capacidad económica, diferente capacidad contributiva. Porque uno debe gran parte de lo que tiene, el otro no, pero como se mide los bienes, paga sobre todos los bienes. Lo que circuló en estas últimas horas es que como no van a repetir impuesto a las grandes fortunas, que fue un fracaso, no lo reconocen, pero fue un fracaso. Como no van a repetir impuesto a las grandes fortunas, porque además de un fracaso fue exorbitante por donde lo mires, porque se llegaba a gravar bienes entre personales y grandes fortunas en la alícuota máxima al 7,5%. Bienes personales se lo está queriendo incrementar aún más del incremento que tuvo en el 2019. ¿Qué genera desde la teoría, desde la doctrina, un impuesto patrimonial? Una desmotivación a la inversión y al ahorro. Entonces, ¿qué provoca? Y ha pasado en una reforma tributaria en Francia, donde se han ido muchísima gente muy, muy adinerada de Francia por el efecto de un nuevo impuesto a la riqueza en la década anterior. ¿Qué genera esto? Genera la fuga de talentos, genera la fuga de fortuna, la fuga de emprendedores, que lo único que tienen que hacer es cruzar el charco, irse a Uruguay, y en Uruguay los reciben con muchísimo cariño. ¿Por qué? Porque la gente que va a vivir a Uruguay y tiene fortunas o tiene emprendimientos o tiene talento, por 10 años no paga absolutamente nada por todos sus ingresos fuera de Uruguay. Entonces, ¿por qué se ha producido ese éxodo, yo diría masivo, de los grandes emprendedores, las grandes fortunas de la Argentina, que dejan de consumir en la Argentina, dejan de invertir en la Argentina y se van a otro país a invertir? Entonces digo, la fórmula de seguir aumentando impuestos a mansalva no da resultado, no va a generar más recaudación, va a generar más pobreza.
¿Por qué genera más pobreza? Porque genera menos inversión. Entonces, me parece de que hay que ir por otro lado. Pero un dato muy importante, Manu, muy importante, es que tiene media sanción y va a ser aprobado en estas horas la suspensión del pacto fiscal. La suspensión del pacto fiscal que pasa desapercibido porque la gente no lo siente cuando tenga que consumir, es dejar liberado a los gobernadores e intendentes el aumento de ingresos brutos y de tasas municipales y de impuestos de sellos. Y eso repercute en los precios, eso repercute en la inflación, porque son impuestos indirectos que se trasladan. Si aumenta ingresos brutos, se traslada. Si los intendentes siguen cobrando tasas municipales en función del ingreso y no del costo de la prestación, todo esto se traslada, eso genera más inflación. Así César, que perdón que te interrumpa, pero mencionas la palabra inflación y uno tiende a inferir que en definitiva eso terminaría hasta victimizando al mismo gobierno de turno porque termina generando más pobreza, algo que nadie quiere, un padecimiento en el mientras tanto en el camino, ¿no es cierto?, de la población. Pero también se puede leer entre líneas, César, que cuando hay inflación también hay un componente recaudatorio implícito, más allá de un público cautivo por la asistencia del Estado, el asistencialismo, en cuanto las elecciones, ¿no es cierto? ¿Qué opinión te merece también este análisis? eh, mirar un aumento de recaudación nominal por efecto de la inflación me parece no es hacer un buen diagnóstico de la economía. Es cierto que nominalmente se recauda más por efecto de la inflación, pero en término de lo que representa a las finanzas públicas ese efecto inflacionario y en la medida en que el gasto público no se congele, bueno, vamos a seguir repotenciando los ingresos del Estado en forma nominal, en forma ficticia, por el efecto de la inflación, porque el peso cada vez vale menos. Entonces, medir la recaudación en pesos con incrementos de la recaudación no va a generar, no va a generar nada positivo en la medida en que el gasto público sigue aumentando, como sigue aumentando. Un dato importante, ayer salió en el boletín oficial que se generan 320 nuevos puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Digo, estamos en la necesidad de seguir generando más empleo público con esta sangría que hay en las finanzas públicas. César, un placer enorme, gracias por tu tiempo, un honor haberte robado estos minutos, es muy gentil. Adiós, un gusto hablar con ustedes Abrazo como grande, siempre, que hasta tengan siempre. buen día.